Tema 3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas. Seguimos avanzando en nuestro curso. Como os dije en algún momento al empezar el curso, del total de ecuaciones diferenciales que pueda haber, solamente hay unas pocas que sean resolubles, y ahora eso sí, de las resolubles tenemos distintas opciones para atacarlas, ¿vale? Y para buscar su resolución. Es verdad que va a haber ecuaciones diferenciales que a partir de ahora digamos, hostín, pero si es que esta ecuación diferencial la puedo resolver por el método de las separables. Y te diga, pues sí, pues es cierto. Y que sigamos avanzando y me digan, anda, pero si es que esto se puede resolver de este otro método, ¿y por qué la resolvemos así? Y es cierto, y es que uno va a tener después libertad para elegir la manera más adecuada para resolver una ecuación diferencial que tenga entre manos, ¿no? Pero nuestra labor va a ser ver todo el abanico de técnicas para que luego ya quede a nuestra elección elegir una técnica de resolución o bien elegir otra. Con eso claro, vamos a aprender la técnica de resolución para las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas. ¿Cómo qué estructura debe tener una ecuación diferencial para que el método de resolución de las ecuaciones diferenciales exactas sea sugerente, ¿no? Sea apetecible, sea bastante interesante, no sugerente, interesante? Bueno, pues la estructura que debe tener es que una vez tenemos escrito nosotros la ecuación diferencial en su forma diferencial, que eso era, os decía yo, que lo íbamos a poner como una función aquí acompañando el diferencial de x y otra función aquí acompañando al diferencial de y, fuese igual a 0. Y para ello, claro, estas funciones que yo tengo aquí, pues yo las voy a llamar m y n. De hecho, vamos a poner m de x y, pues es una función de x y de y. Y aquí una función de x y también por el diferencial de y, ¿vale? Y esa va a ser la estructura de la estructura que vamos a tener como punto de partida para la resolución, mediante la técnica de ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, ¿cuál va a ser el método de resolución? Bueno, pues el primer paso de todo va a ser, si no tenemos escrita la ecuación diferencial en su forma diferencial, el primer paso entonces va a ser escribir la ecuación diferencial en su forma diferencial. Que para eso vimos en el tema 1 cómo se hacía. Si no, mírate el ejercicio 2 o el ejercicio 3 del primer tema, que ahí lo teníamos, habíamos estado haciendo algunos ejemplos justamente para abordar después este tema. Segundo paso, una vez tenemos escrita la ecuación diferencial en su forma diferencial, que no es otra forma que esta forma, lo que vamos a hacer ahora es identificar tanto m, la función m, como la función n. M de x y n de x y. ¿Y para qué las identificamos? Porque lo que vamos a hacer ahora es la prueba de exactitud. ¿Y qué es esta prueba de exactitud? La prueba de tonto es para ver si un chaval es tonto o no. Bueno, pues la prueba de exactitud es para ver si una ecuación diferencial es exacta o no es exacta. ¿Cuál va a ser esta prueba de exactitud? Pues hacer que la parcial de m respecto de y, fijaros que van cruzados, si aquí m está acompañando al diferencial de x y n está acompañando al diferencial de y, para que sea exacta se tienen que satisfacer las parciales cruzadas, que la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Bueno, si se satisface, decimos que es exacta, y si no, no es exacta. Pongo aquí si se satisface, eso quiere decir que es exacta. Bueno, pues si es exacta,
Pasamos al paso 6. Y si no es exacta, la convertimos en exacta multiplicándola por una cosa que se llama factor integrante, ¿vale? Ese factor integrante le vamos a poner, un factor integrante dice ¿qué es? Bueno, pues vamos a ver. Como es un factor, pues es algo que va a estar multiplicando la ecuación diferencial, ¿vale? Si no, sería factor. Y ¿qué va a ser? Pues va a ser una función que le vamos a llamar nosotros y de x, y. Este factor integrante, lo más usual es que nos den una pista, ¿vale? Que nos digan, oye, mira, si no es exacta, prueba con este factor integrante y te dan la forma. Si no, es una función que suele estar tabulada en función de la estructura que tenga mi ecuación diferencial, ¿vale? En función de la estructura que tenga m y n, hay una tabla en la que aparecen los posibles factores integrantes. ¿Y por qué digo los posibles? Pues porque no hay un único factor integrante para convertir una ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta, sino que hay muchos. ¿Vale? Entonces, si a mí me dan, o yo he buscado en una tabla, o he hallado, que también, pero eso lo de hallarlo lo vamos a dejar para otro vídeo, el factor integrante, yo convierto mi ecuación diferencial no exacta en exacta vía este paso. Y por m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0, ahora ya sería exacta, ¿vale? Donde mi m nueva, la m' le voy a llamar, sería y por m, y donde mi n nueva, n', sería y por n, ¿vale? Bueno, una vez yo ya he convertido mi ecuación diferencial no exacta en exacta, lo que vamos a hacer ahora ya es, todo esto ha sido un poco de preparación, ¿vale? Para ahora resolver, aplicar el método de resolución, ¿vale? ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, pues vamos a resolver, una vez tenemos eso, vamos a resolver la ecuación diferencial ya exacta, la que tengamos entre manos, en 3 pasos, ¿vale? Yo los declaro aquí. Como primer paso, decir que, fijaros bien, para que veamos, muchas veces se clarifican las cosas cuando sabemos a dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a ir buscando una función g de x y de y, y que dicha función que hayamos encontrado igualada a 0 constituye mi solución, ¿vale? Con lo cual, para que sepamos a dónde tenemos que llegar, que tenemos que llegar a eso, ¿vale? Bueno, pues, en primer lugar, en este sexto paso, el primer paso de todo va a ser mediante esta imposición hallamos g de x y de y, ¿vale? Y además también, como verdad que aquí tengo parcial de g con respecto a x igual a m, donde m es conocida, bueno, pues cuando yo despeje esto, yo tendré diferencial de g igual a m diferencial de x, y después de esto yo voy a integrar, ¿vale? Y de esta integral, aquí a mí me va a salir una constante, dejadme que le ponga h, porque yo quiero una constante
que no va a depender de x, ¿vale? Puesto que cuando yo he integrado en x me sale una constante que no depende de x, pero que no estamos en condiciones de asegurar que no dependa de y, puesto que g depende de x y de y. Así que esa constante, yo me voy a cubrir las espaldas y voy a decir que es una posible función de y. Lo que digo es que cuando hallamos esta g en este primer paso, digo que esta g va a depender primero de x, también de y de una constante en x a la que yo he llamado h de y, ¿vale? Esto lo borro, que no nos emborrone nuestro método de resolución. Una vez yo he hallado mi g de x y de h de y, en este segundo paso voy a imponer que la parcial de esta g que yo he hallado con respecto a y sea igual a n. ¿Vale? Esto es una imposición que hacemos. Como consecuencia de haber hecho la derivada de g con respecto a y, a mí aquí me va a salir, yo voy a poder determinar quién es h' de y. La h de y que nos había salido aquí, después de hacer la derivada con respecto a y, pues ha quedado h', ¿vale? Y después de igualar a n, pues yo voy a saber lo que es h'. En un tercer paso vamos a determinar h de y integrando y diciendo que h de y es la integral de h' de y diferencial de y, ¿vale? Y una vez yo tengo ya h de y, pues ya tengo yo la g, puesto que la g de antes, recordemos que había quedado g de x y igual a la integral de m diferencial de x más eso. Bueno, pues si yo hallo la h, pues ya tengo yo determinado completamente g. Y ahora una vez yo he determinado la g, como último paso, proponemos que la solución a la ecuación diferencial sea esta que había dicho antes, g de xy igual a 0. Como es un método largo, y que yo os he contado aquí un montón de cosas, pero que estoy seguro que ahora cuando hagamos un par de ejercicios lo vamos a pillar, vamos a hacer más de ejercicios, pero lo vamos a pillar bastante bien, ¿vale? Venga, hasta el siguiente vídeo. Y oye, no olvidéis de suscribiros y darle a me gusta, hombre, que así es, muchas veces yo sé que estoy diciendo, jolín, este tío le quiero yo ayudar. Bueno, pues suscríbete y, como dicen algunos modernos, dale al like, amigo.